No. Cuando escuché que estaba embarazado, sentí que el cielo se me venía abajo. Prefería creer que estaba enfermo antes que aceptar esa noticia. El médico me explicó que tenía una condición especial, además de ser hombre, poseía un órgano reproductivo extra, lo que hacía posible que quedara embarazado, aunque nunca tuviera ciclo biológico. Ya llevas 3 meses, dijo el doctor, frunciendo el ceño. ¿Cómo es que apenas viniste a hacerte un chequeo? Avergonzado, bajé la cabeza. La verdad era simple, no tenía dinero. Llevaba tiempo sintiéndome mal, sin apetito, cada día más delgado, mientras que el abdomen empezaba a hincharse de forma extraña. Un amigo me insistió en venir al hospital, y fue entonces que me dieron la impactante noticia. Parecía que hasta el destino quería burlarse de mí. El médico miró a mi alrededor, notando que estaba solo. ¿Vas a querer tener al bebé? Sentí que me invadía el pánico. Apretaba y soltaba las manos sobre los muslos, notando cómo el sudor empapaba mis palmas. No. No quiero. No podía tenerlo. Porque el padre del niño era la persona que más odiaba en este mundo. Nixon, un joven nacido en cuna de oro, mientras que yo apenas era el hijo de una empleada que vivía en su casa. Siempre me despreció, tratándome como un sirviente tanto en la escuela como en casa. 3 meses atrás, me pidió que lo acompañara a un bar, prometiendo pagarme el triple de mi salario. Yo, ingenuo, acepté. Esa noche, las cosas se descontrolaron, y terminamos cruzando una línea que jamás debimos cruzar. No recuerdo bien quién dio el primer paso, solo sé que todo terminó al amanecer. Nixon, lejos de estar nervioso, se burló de mí. No pensé que fueras tan entusiasta. ¿Será que estabas enamorado de mí en secreto? Casi exploté de la rabia. Como yo fui quien estuvo abajo esa noche, claro que para él era fácil bromear. Lo empujé con fuerza. ¿Quién estaría enamorado de ti, iluso? Si Nixon llegaba a saber que estaba esperando un hijo suyo, seguramente me humillaría aún más. Por eso, no había opción, debía terminar con este embarazo. 2. Y como si invocarlo fuera suficiente, justo al salir del hospital, vi a Nixon bajarse de un lujoso Maybach. Su porte seguía siendo impecable, esa mezcla perfecta entre juventud y elegancia. Aun frunciendo el ceño, seguía siendo increíblemente atractivo. Intenté pasar de largo, pero me bloqueó el camino. Miró mi vientre abultado, sus cejas se fruncieron aún más. Con su tono habitual de burla, soltó. Vaya, ¿engordaste tanto? Habían pasado 3 meses desde la última vez que lo vi, y estaba claro que no había cambiado en lo más mínimo. Seguía siendo igual de insoportable. Conociéndolo como lo conocía, sus palabras me dolieron más de lo que deberían. Desde que estaba embarazado, mi sensibilidad era aún mayor. ¿Acaso no es esta la entrada de ginecología? Preguntó, entrecerrando los ojos. Mi corazón dio un brinco. Obviamente, no podía decirle la verdad. Si llegaba a saber que esperaba su hijo, sería capaz de insultarme, llamarme monstruo o peor. Rápidamente, improvisé una excusa. Solo pasaba por aquí. Nixon no parecía convencido. Miró a mi alrededor como si buscara algo. Después, esbozó una sonrisa maliciosa. ¿No me digas que viniste a ocultarme que tienes novia? Mordí mi labio, conteniendo la irritación. Cerré los puños. Eso no es asunto tuyo. ¿Qué chica sería tan ciega para fijarse en ti? No tienes por qué preocuparte. Seguramente tiene mejor gusto que tú. La sonrisa de Nixon se congeló. Pude ver su mal humor reflejado claramente en su rostro. Parecía a punto de discutir, pero se contuvo. Insistió, con un tono casi rencoroso. ¿Quién es? ¿La conozco? ¿Por eso me estás evitando? No quería seguir discutiendo. Así que, para evitar más problemas, le dije que no tenía novia. Al oírlo, respiró aliviado. Qué molesto era. Ya no tenía ganas de seguir soportándolo, así que traté de irme.
pero me agarró de la muñeca. Bruno, todavía no me dijiste qué hacías aquí. Era evidente que su interés en mí no era sincero. Solo quería encontrar algo para tener ventaja sobre mí más adelante. No iba a darle ese gusto. Así que lancé una frase venenosa. Vine a hacerme análisis. Tenía que asegurarme de no haberme contagiado de alguna enfermedad. La consulta cuesta 500, por cierto. A ver si me lo reembolsas. El rostro de Nixon palideció. Apretando los dientes, soltó con rabia. ¿Así me pagas, Bruno? Yo era virgen. ¿Qué iba a contagiarte? Además, tú fuiste el que me salpicó toda la ropa. Si alguien tenía que hacerse análisis, debería ser yo. No dije más. Era inútil discutir con él. Así que me inventé una excusa cualquiera y me marché, sin ganas de seguir perdiendo tiempo. 3. Cuando volví a casa, recibí una transferencia de Nixon, 250 yuanes. A veces de verdad me daban ganas de llamar a la policía. No acepté el dinero. Dejé que pasara el tiempo para que el sistema lo devolviera automáticamente a su cuenta. Esa misma noche tuve una pesadilla. Soñé que Nixon descubría el secreto que llevaba en el vientre. Me miraba con desprecio, su voz fría como el hielo. Seguramente ese niño también sería un monstruo. No quiero ni a ti ni al bebé. Ve a deshacerte de él ahora mismo. No quiero volver a verte. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor. Aunque solo había sido un sueño, conociendo a Nixon, sabía que no era algo imposible. Cuando tenía 10 años, perdí a mis padres en un accidente de tráfico. Desde entonces, viví con mi tía. Ella trabajaba como empleada doméstica para una familia adinerada que, de buena voluntad, permitió que me quedara con ella. Desde el principio, supe que Nixon no me quería cerca. Solo me soportaba para complacer a su padre. Según sus propias palabras, yo no era más que un sirviente personal. La primera vez que nos vimos fue en la sala de música. Él vestía un traje a medida, con cada pliegue perfectamente planchado, su cabello, aunque un poco desordenado, no lograba ocultar el aura de elegancia natural que emanaba. Yo, en cambio, aunque llevaba ropa nueva que mi tía había preparado, no podía ocultar el aire humilde que me rodeaba, incluso viviendo en una mansión de lujo. Siempre tuve claro mi lugar, Nixon y yo pertenecíamos a mundos diferentes. Cuando amaneció, ya había perdido el sueño. Revolví el armario buscando todas las camisetas de manga larga que tenía. No podía permitir que nadie descubriera mi secreto, y mucho menos Nixon. Por ahora, como el embarazo aún era reciente, podía disimularlo. Pero sabía que a medida que el verano se acercara, sería cada vez más difícil ocultarlo bajo ropa gruesa. Me miré en el espejo y casi me asusté de mi propio reflejo. Ya de por sí no era tan atractivo como Nixon, y ahora, para colmo, me habían salido algunos granos. Me veía aún peor. A estas alturas, solo podía confirmar una cosa: este hijo no debía nacer. Así que volví de nuevo al hospital. 4. Antes de poder solucionar todo, lo único que deseaba era cortar cualquier contacto con Nixon. Pero el destino, como siempre, parecía disfrutar poniendo obstáculos en mi camino. El médico me informó que mi situación era más complicada que la de otros casos normales, y que el costo del procedimiento sería mucho más elevado. Cuando vi el número en la factura, sentí que el mundo se me venía encima. Hace poco, mi tía enfermó gravemente y estuvo hospitalizada. Mis escasos ahorros ya se habían agotado. En este momento, no tenía forma de reunir esa cantidad de dinero. Quise darme algo de tiempo para pensar en otra solución, pero el médico fue claro. No puedes demorar. Cuanto más esperes, mayor será el riesgo. Además, debido a mi condición especial, poder quedar embarazado sin tener ciclo biológico, si dejaba pasar más tiempo, no sería seguro ni siquiera realizar la intervención. Al escuchar eso, una sensación desconocida de miedo me invadió. No era miedo a la operación. Era miedo a lo que significaría traer a este niño al mundo.
Sé lo que es crecer como huérfano. Sé lo que es ser marginado, ser víctima del abuso escolar. No podía permitir que mi hijo repitiera mi historia. Tras días de angustia y dudas, tomé la decisión, pedirle ayuda económica a Nixon para pagar el procedimiento. Él nadaba en dinero. Había gastado cientos de miles en simples videojuegos, ¿cómo no iba a poder prestarme una cantidad mínima para resolver esto? Después de conseguir el dinero, pensaba desaparecer de su vida para siempre. Sin deberle nada. Sin cruzar caminos otra vez. 5. Cuando encontré a Nixon, estaba jugando baloncesto en el gimnasio con unos amigos de la infancia. Desde las gradas, varias chicas no dejaban de mirarlo mientras hacía clavadas. Me parecía normal. Nixon tenía rasgos sobresalientes, incluso sin su fortuna familiar, su atractivo bastaba para captar fácilmente la atención de cualquier persona. No me importaba en absoluto. Ellos solo veían su apariencia, pero si conocieran al verdadero Nixon, ¿seguirían admirándolo? Me quedé parado entre la multitud durante un buen rato, hasta que finalmente se dio cuenta de mi presencia. Sin embargo, cuando me vio, ni siquiera pareció sorprendido, y simplemente me ignoró. Me froté la nariz, algo incómodo, y rápidamente fui al grano. Sobre lo que pasó el otro día, no debía hablarte así. Lo siento. Nixon no respondió. Simplemente siguió concentrado en su partido. Claramente aún seguía molesto por lo que había ocurrido en el hospital. Resignado, volví a desempeñar mi habitual rol de recoger las pelotas para ellos. Sus amigos siempre me habían tratado con desprecio, especialmente Griffin, quien parecía tenerme una aversión especial. Cada vez lanzaba la pelota lo más lejos posible. Bruno, tú mismo te ofreciste a recogerlas. No vengas luego a quejarte con Nixon diciendo que te maltratamos. No sabía ni cómo responder. ¿Cuándo me había quejado yo de ellos? Además, Nixon tampoco era precisamente amable conmigo. Recuerdo que en secundaria, cuando apenas empezaba a salir con una chica, Nixon llamaba insistentemente, 10, 20 veces en minutos, con excusas para que fuera a comprarle agua o recogerle paquetes. Siempre eran cosas que él perfectamente podía hacer solo, pero insistía en que fuera yo. Después de hacer todos los recados, ni siquiera me dejaba marcharme. Me arrastraba a un rincón, me empujaba contra la pared, y me apretaba los labios con su pulgar hasta dejar mi piel ardiendo. ¿Por qué tienes los labios tan rojos? ¿Te besaste con ella? Yo lo negaba. ¿Entonces quieres hacerlo? Sí quería, pero nunca se lo iba a decir. Cada vez que me hacía esas preguntas absurdas, yo prefería guardar silencio. Eso, sin embargo, solo parecía irritarlo aún más. Me sujetaba con fuerza la barbilla y me advertía, casi amenazándome. No puedes besarla. Tampoco puedes acostarte con ella. ¿Me oyes? ¿Con qué derecho? Quería controlar todo lo que hacía, justificándose con excusas como, es para que no afectes tus notas. Pero en el fondo, solo era celos. Incluso si volvía tarde a casa después de estudiar, él asumía lo peor. No le faltaba mucho para revisarme la ropa en busca de pruebas. Al final, mi novia terminó rompiendo conmigo. Ese día, ella fue muy clara. Ten cuidado con Nixon. No es normal. No necesitaba que me lo dijeran. Ya lo sabía. Después de todo, nuestra relación nunca fue de igualdad. Yo era poco más que alguien que su familia había adoptado. Griffin, con toda la arrogancia de siempre, lanzó la pelota lejos otra vez, como si estuviera paseando un perro. Al principio pude resistir, pero tras varios viajes, me sentí agotado. Apoyé las manos en las rodillas, jadeando pesadamente. Nixon, que rara vez mostraba preocupación, esta vez corrió hacia mí. Con una voz inusualmente suave, me dijo: si no te sientes bien, no tienes que forzarte. Nadie te obliga. Le hice un gesto para indicar que estaba bien. Aunque en realidad ya me sentía fatal, el aire acondicionado estaba a tope, y aún así estaba empapado de sudor.
Nixon me pasó una botella de refresco frío. Pero estaba tan débil que no pude ni abrirla. Desde el comentario de que me estaba engordando, apenas me atrevía a comer media ración en cada comida, por miedo a que mi barriga delatara el embarazo antes de reunir el dinero para la operación. Tonto, resopló Nixon. Para él, abrir una botella era cosa de nada, para mí, era como cargar un peso enorme. Me abrió la botella y la acercó a mis labios. En ese momento, Griffin también se acercó. Siempre andaba detrás de Nixon, casi como su sombra. Uno pensaría que estaba enamorado de él. Con este calor y vestido así, es normal que te sientas mal. Hasta ese momento, Nixon no había notado mi ropa gruesa. Pero gracias al comentario de Griffin, se fijó y frunció el ceño. ¿Por qué llevas tantas capas? Quítate algo de ropa. Vi que intentaba desabrocharme la chaqueta, así que me apresuré a cubrirme con las manos. No, no. Solo estoy un poco cansado. Si descanso un rato estaré bien. Griffin chasqueó la lengua, fastidiado, y tiró de Nixon para que lo siguiera. Déjalo, sigamos jugando. Pero Nixon soltó su mano, sin apartar la vista de mi rostro pálido. No te ves bien. Te llevo al hospital. La sola mención del hospital me hizo ponerme aún más pálido. Me apresuré a decir que estaba bien, que no era necesario. Nixon finalmente cedió y se alejó. Pero no había dado ni 5 pasos cuando colapsé a sus pies. Antes de perder el conocimiento, escuché una voz lejana que decía: no finjas. Levántate a recoger la pelota. Y después, todo se volvió oscuridad. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en una cama de hospital. El olor a desinfectante me invadió las fosas nasales. Todo era silencioso, salvo por el pitido monótono de las máquinas. Antes de que pudiera entender dónde estaba, Nixon abrió la puerta y entró, con unas hojas de resultados médicos en la mano. Su expresión era sombría. Me escaneó de arriba abajo hasta que su mirada se detuvo en mi vientre. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mi corazón dio un vuelco. Era inútil seguir ocultándolo. Con los labios resecos, apenas logré murmurar. ¿Ya lo sabes? Nixon apretó los labios. Bruno, si nunca me hubiera enterado, ¿qué planeabas hacer? No me podía mover de los nervios. Mis manos se entrelazaban una y otra vez. Finalmente, con voz apenas audible, confesé. Pensaba resolverlo solo. No quería causarte problemas. Me aseguré de hablar lo suficientemente bajo, pero sabía que él me había escuchado. Al oír que planeaba deshacerme del bebé, Nixon soltó un visible suspiro de alivio. Me alegra que al menos seas consciente. Aunque ya lo esperaba, escucharlo directamente me provocó un dolor amargo en el pecho. 6. Ahora mismo no puedo reunir tanto dinero, le dije. Además, esto también es en parte tu responsabilidad. Deberías cubrir la mitad de los gastos de la operación. Ese era ya mi mayor concesión. Nixon se quedó un momento en silencio, y luego respondió. Tranquilo, solo por todos los años que hemos compartido, es lógico que yo lo pague. Esta vez fui yo quien quedó atónito, mirándolo con incredulidad. ¿Así que solo vas a ayudarme, por los viejos tiempos? Pregunté. ¿Eso qué era? ¿Un accidente laboral? Nixon soltó una risa divertida. ¿Entonces tú qué esperabas? ¿Con qué excusa quieres que lo haga? Sentí como si mi corazón se hundiera hasta el fondo. Una mezcla de desesperanza y enojo me invadió. Qué cruel podía ser este tipo. Sentí un nudo en la garganta. Después de todo, sigue siendo una vida, murmuré, apretando los dientes. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Nixon extendió la mano y me tocó la frente como si midiera mi temperatura. Bruno, creo que estás realmente mal. Debería llamar a un médico para que te revise otra vez. Esa indiferencia dolía. No solo no lo reconocía, sino que encima me trataba como si estuviera loco. ¿Ahora lloras?
¿Dije algo tan malo?, añadió, usando ese tono de burla que tanto me irritaba. Temblaba de la rabia, pero aún así me forcé a calmarme. Después de todo, que accediera a compartir los gastos era el mejor resultado que podía esperar. Nixon me entregó una tarjeta bancaria, diciendo que no había límite de gasto, que podía usarla como quisiera. Pero yo, con algo de orgullo todavía, rechacé la tarjeta. Solo aceptaría que cubriera la mitad. Sabía que si tomaba todo el dinero, esta relación ya rota se volvería aún más irreparable. Nixon parecía no entender mi actitud. ¿Por qué solo la mitad? Era un error de los dos, lo justo era que ambos asumiéramos nuestra parte. Antes de que pudiera responderme, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Era Griffin, que volvía cargado de comida para llevar. Todo lo había ido a buscar él mismo. Griffin y Nixon eran típicos hijos de familias ricas, acostumbrados a ser servidos. Que Griffin se dignara a traer comida personalmente era todo un milagro. Aunque, para ser sincero, yo no tenía nada de hambre. Solo quería irme de ahí lo antes posible. Pensar en cuánto costaría esta hospitalización me hacía doler el alma. Mi pobre billetera no resistiría. Griffin no tardó en lanzar uno de sus comentarios ácidos. Si no fuera porque estás enfermo, ni loco te estaría cuidando. Nadie te pidió que lo hicieras. Puedes irte, le contestó Nixon, defendiéndome inesperadamente. Era casi surrealista. Siempre que Griffin me humillaba, Nixon miraba en silencio, disfrutando. Solo me ayudaba si yo le rogaba, y ahora, de repente, salía en mi defensa. Aún así, Griffin tenía la piel demasiado dura para marcharse. Simplemente me lanzó una mirada fulminante. En ese momento, el médico de cabecera entró apresuradamente con unos nuevos informes en la mano. ¿Quién es el familiar?, preguntó. Sin dudarlo, Nixon se adelantó. El médico lo evaluó de arriba abajo y luego soltó un suspiro. ¿Qué clase de pareja eres? ¿Cómo es que no avisaste de un embarazo? Por suerte fui precavido, si no, habría sido peligroso. Nixon frunció el ceño. ¿De qué embarazo estás hablando? ¿Quién está embarazado? El médico no mostró mucha paciencia. Es algo básico. ¿Cómo piensas cuidar de alguien si ni siquiera sabes eso? La cara de Nixon se oscureció aún más. ¿De qué demonios estás hablando?, gruñó. El médico, resignado, negó con la cabeza, pensando que Nixon era un irresponsable sin remedio. Y ahí fue cuando empecé a sentir que algo iba muy, muy mal. 7. Griffin tomó los informes de las manos del médico. Cuando los leyó, su rostro se fue endureciendo cada vez más. ¿Qué dice?, preguntó Nixon, extendiendo la mano. Pero Griffin esquivó su mano y rápidamente guardó los papeles. Luego despidió al médico con una sonrisa falsa. Doctor, tranquilo, yo hablaré con mi amigo. Gracias. El médico, viendo a Griffin tan responsable, se fue sonriendo, dejando una atmósfera aún más extraña en la habitación. Una vez solos, Griffin me lanzó una mirada de desconfianza, luego jaló a Nixon aparte. Ven, tenemos que hablar. Verlos susurrando a mis espaldas me puso nervioso. Intenté escuchar, pero estaban demasiado lejos. No sé qué le dijo Griffin, pero vi como el rostro de Nixon se iba volviendo cada vez más sombrío. Al final, sin siquiera mirarme, Nixon abandonó la habitación. Griffin cerró la puerta tras él y luego me observó, fijamente, como si quisiera taladrar mi barriga con los ojos. Su mirada era diferente de la de Nixon. Tenía una agresividad inquietante que me hizo sentir muy incómodo. Finalmente, soltó una carcajada amarga. ¿Un hombre embarazado? Bruno, realmente eres un fenómeno. 8. Frente a sus burlas, ya estaba más que acostumbrado, pero su reacción hoy me resultó extraña. ¿No se suponía que ya sabían que estaba embarazado? ¿Por qué me daba la impresión de que recién se enteraban? Con el corazón encogido,
Tomé el informe médico que Nixon había traído y lo revisé cuidadosamente. Cuando leí los resultados, mi mente quedó en blanco. En el informe que trajo Nixon, el diagnóstico decía gastritis por desnutrición, y no mencionaba nada sobre un embarazo. Fue el otro informe, el que estaba en manos de Griffin, el que hablaba de embarazo intrauterino temprano. Eso significaba que Nixon no sabía que yo estaba embarazado. Pensándolo bien, tenía sentido. ¿Quién pensaría en hacerle una prueba de embarazo a un hombre? Entonces, ¿rechazar la compensación generosa de Nixon fue simplemente un enorme malentendido? Con los labios temblorosos, me obligué a preguntar. ¿Qué le dijiste a Nixon hace un momento? Griffin me respondió sin expresión. Le conté que llevas a su hijo. ¿Y luego? Dijo que le daban náuseas. Oh. Solo dijo que le daban ganas de vomitar, no que yo fuera un monstruo. Supongo que, aún podía soportarlo. Siempre supe que Nixon no me quería. Pero ahora que lo confirmaba con hechos, el dolor me invadía igual. Ja, ja, ja. Griffin estalló en una carcajada estridente, su risa cargada de burla resonando en toda la habitación. Cuando por fin paró de reírse, me lanzó una mirada despectiva y dijo: «De verdad eres patéticamente tonto. No entiendo qué pudo ver Nixon en ti». No entendí bien lo que quiso decir, y la verdad, tampoco tenía ánimo para pensarlo. Solo quería alejarme de ese ambiente opresivo. Así que puse una excusa para ir al baño, aunque en realidad fui directo a tramitar mi alta médica. La enfermera me informó que alguien ya había pagado mis gastos. ¿Quién más sino Nixon? Le pedí que me imprimiera la factura para poder devolvérselo algún día. 9. Recién llegaba a casa con la factura en el bolsillo, cuando sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía el número de Nixon. Vacilé unos segundos. Sabía que necesitaba su ayuda para el dinero, así que finalmente contesté. Apenas puse el móvil en mi oído, pude sentir su furia atravesando la línea. «Bruno, ¿qué significa que te hayas ido sin avisar?» Su tono me indignó. Si tanto le desagradaba, ¿no era lógico que me apartara de su vista? Aunque sentía que tenía razón, preferí no discutir. Intenté explicarle con calma. Me acordé de algo urgente, por eso me fui. ¿Solo por eso? Asentí, luego recordé que no podía verme, así que murmuré un tímido: «Sí». La rabia de Nixon pareció disminuir un poco. «La próxima vez, avísame. Yo iré a recogerte». Luego añadió: «Prepárate. Voy ahora mismo a buscarte». Me quedé helado. «¿Ah? ¿A buscarme para qué?» «Ya hablé con uno de los mejores médicos del país. Te llevaré a que te atiendan». Al escuchar eso, sentí que la sangre se me congelaba. No podía creer que Nixon estuviera más ansioso que yo por resolver el problema. ¿Tiene que ser hoy? Mientras antes lo solucionemos, mejor. Su respuesta cortante me dejó temblando. Sabía que no quería al bebé, pero ¿tan urgente era para él? No estaba preparado para enfrentarme a un quirófano frío y a todo lo que vendría después. La mera idea me llenaba de terror. Con voz quebrada, le supliqué: ¿Podríamos esperar un poco? Todavía no estoy preparado». Nixon, visiblemente irritado, respondió seco: «Hazme caso. No dejaré que te pase nada». 10. Después de colgar, el aire a mi alrededor se volvió sofocante, como si el mundo entero hubiera quedado en silencio. Una oleada de miedo y desamparo me envolvió por completo. Pasó aproximadamente media hora antes de que alguien llamara a la puerta. Era Nixon. Con su altura imponente, bajo la luz fría del pasillo, su figura proyectaba una sombra que parecía aplastarme. Me sentí pequeño, atrapado bajo su presencia. «Nixon, no quiero ir», traté de razonar, casi suplicando. Pero él no me dio oportunidad de rechazar. «Bruno, esto es algo que tarde o temprano tienes que enfrentar. Así que,
sin escapatoria, terminé siguiendo su plan. Me llevó a ese hospital de primer nivel del que tanto hablaba. A pesar de toda la preparación mental que había hecho, el simple hecho de ver los instrumentos quirúrgicos brillando bajo las luces y a los médicos de blanco me hizo temblar. Había leído en internet cómo procedían: insertarían esos fríos instrumentos en el cuerpo, triturarían el embrión y luego expulsarían los restos como una masa sangrienta. Solo de pensarlo, me daban ganas de salir corriendo. Intenté lanzarle una mirada suplicante a Nixon. Nixon. Normalmente, si mostraba un poco de debilidad, él cedía. Pero esta vez, no importaba lo que hiciera, Nixon no pensaba dar marcha atrás. Solo es un chequeo, ¿de qué tienes tanto miedo?, dijo, como si fuera lo más sencillo del mundo. Claro, para él, que no era quien iba a estar en la mesa de operaciones, todo sonaba fácil. Cuando los médicos intentaron quitarme la ropa, mi última línea de resistencia se rompió. Los aparté bruscamente y me bajé de la camilla, temblando. Mi reacción los dejó a todos sorprendidos. Incluso el rostro de Nixon se tensó. Compórtate, dijo con frialdad, o vas a sufrir de verdad. Esa amenaza me dejó sin fuerzas. Las lágrimas brotaron sin control. Nixon, no quiero operarme. No quiero que te hagas responsable, solo déjame ir, por favor. Mi negativa evidente no le agradó, pero aún así Nixon, suavemente, limpió mis lágrimas. Bruno, últimamente no estás bien. Sabía que debía de verme patético, pero ya no me importaba nada más. Solo quería irme de ahí. Por favor, no me obligues a hacer algo que no quiero. En ese momento, un médico se acercó y aclaró la situación. Señor, parece haber un malentendido. Nixon solo nos pidió hacerle un chequeo digestivo, nada de cirugía. Me quedé congelado. ¿Chequeo digestivo?, repetí atónito. ¿No era para un aborto? El médico, muy paciente, me explicó que, debido a mis recientes dietas estrictas, tenía problemas gástricos. Querían hacerme exámenes para tratarme a tiempo, no para hacerme ninguna operación. Sentí un zumbido en los oídos. ¿Así que todo ese drama, solo había estado en mi cabeza? Con el rostro rígido, miré a Nixon. Él no dijo nada, solo ordenó algo al médico. Poco después, el doctor regresó con otros documentos en la mano. Nixon los leyó, y su expresión cambió radicalmente. Podía ver que estaba temblando de la tensión. Finalmente, con voz temblorosa, preguntó: ¿El niño es mío? 11. Nixon dejó los papeles sobre la mesa, y sin decir una palabra, salió de la habitación con el rostro oscuro. No tenía idea de a dónde iba, pero por su expresión, parecía que estaba a punto de iniciar una pelea. No era la primera vez que lo veía así. Recordé aquella vez, en la universidad, cuando unos compañeros me habían encerrado fuera del dormitorio en pleno invierno como venganza. El viento cortaba como cuchillas y sentía que el frío se metía hasta los huesos. En medio de mi desesperación, Nixon apareció. Sin decir nada, me puso su bufanda al cuello, aún caliente por su cuerpo, como un pequeño sol derritiendo el hielo que me envolvía. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba pateando la puerta. Cuando entró, no dudó en golpear a todos los que me habían lastimado, especialmente al cabecilla. Ese fue el primer momento en que sentí lo que era ser protegido, lo que era que alguien se pusiera de mi lado sin pedir explicaciones. Me hizo sentir cálido, importante. Aunque, como siempre, Nixon arruinó el momento diciendo: «Solo yo puedo molestarte». ¡Qué aguafiestas! Esa noche, sin tener a dónde ir, me llevó a su dormitorio. Pensé que me ofrecería una manta o una ducha caliente, pero en cambio, abrió su chaqueta de invierno y me abrazó dentro de ella. Quería calentarme con su propio cuerpo. Me negué, por supuesto. Pero no me dio opción, simplemente me apretó contra él. Su cuerpo ardía de calor, como un pequeño sol. La cercanía era tan íntima que ni siquiera con mi entonces novia había tenido un gesto así. Para Nixon, sin embargo, parecía algo normal.
Solo estoy calentándote, no te creas tan especial, me dijo, restándole importancia. Así, abrazados, pasamos la noche. Recordarlo ahora me hacía cuestionarme si Nixon era realmente tan insoportable como siempre pensaba. Pero luego volvía a ver su fría espalda alejándose, y la duda se despejaba. Mientras pensaba en eso, mi teléfono sonó repentinamente. Aunque no me hubiera llamado, yo ya estaba pensando en llamarlo para explicarle todo. Quería decirle que no era que no quisiera operarme. Es que simplemente, tenía miedo. Solo necesitaba un poco más de tiempo. 12. La llamada era de Griffin. Su voz sonaba débil, como si estuviera a punto de colapsar en cualquier momento. Aunque hablaba flojito, su lengua era más afilada que nunca. Antes de que pudiera reaccionar, ya me había soltado toda su frustración. Bruno, de verdad eres muy mediocre, aburrido y esa actitud sumisa tuya me da asco, ni siquiera me interesa ser tu amigo, solo a Nixon se le ocurre tragarse todo eso. Me quedé perplejo. Que Griffin me detestara no era un secreto, pero tampoco era para que llamara solo para insultarme. A través del teléfono, sonaban unos pum pum apagados. Cada vez que decía una palabra, se escuchaba un golpe. ¿Estaba golpeándose contra la pared? ¿Estás bien?, pregunté, algo inquieto. Griffin apenas logró responder, su voz más débil todavía. Muy mal, gracias a ti. ¿Y eso qué tenía que ver conmigo? Después de desahogarse, de repente su tono cambió. Empezó a disculparse de manera histérica. Perdóname, en realidad, fui yo quien inventó todo. Nixon, él nunca dijo que fueras asqueroso. Él no sabía que estabas embarazado. Fui yo quien se lo ocultó a propósito. No podía soportar que te mirara tanto. Siempre fui su mejor amigo, ¿por qué toda su atención era para ti? Me volví loco de celos. Su voz temblaba mientras suplicaba. Perdóname, por favor. Si no, Nixon me va a matar. Escucharlo me permitió adivinar lo que había pasado. No esperaba que Nixon realmente hubiera ido a enfrentarlo, ni mucho menos que fuera tan duro con su amigo de la infancia. Hasta a través del teléfono se podían oír los gemidos de dolor de Griffin. Aunque, pensándolo bien, Griffin no tenía toda la razón. Nixon se fijaba en mí, sí, pero de una forma que se sentía más como acoso que como cariño. Me quedé en silencio. Después de un rato, escuché al otro lado como Griffin, entre sollozos y desesperación, seguía rogándome. Abuelo. Mi señor. Por favor, perdóname. Pero yo ya no tenía paciencia para seguir escuchándolo. Colgué la llamada directamente. No soy tan magnánimo. Especialmente no con alguien que me había pisoteado tantas veces. Más tarde supe que Griffin terminó hospitalizado, bastante mal, incluso perdió un par de dientes. No sentí ni una pizca de compasión. Se lo tenía bien merecido. 13. Desde que Nixon supo de mi embarazo, su actitud hacia mí cambió drásticamente. Decía cosas extrañas que nunca esperé oír. Perdóname, Bruno, no sabía que estabas embarazado. Yo ya me había preparado mentalmente para lo peor. Ahora que todo había quedado claro, solo quería zanjar el tema. Entonces, tosí, bajando la mirada, lo de la cirugía, todavía tienes que pagar la mitad. Eso ya estaba acordado. No quería que se echara atrás. Después de todo, esto no era solo culpa mía, también era su responsabilidad. Pero lo que no vi venir fue que, de repente, Nixon me agarró la mano con fuerza y dijo, mirándome a los ojos. Casémonos. 14. Nixon aceptó la noticia más rápido de lo que esperaba, sumergiéndose de lleno en la alegría de convertirse en padre. Esto no era para nada lo que yo había imaginado. Pensaba que al saber de mi embarazo me despreciaría, que me llamaría monstruo o que directamente se alejaría de mí. Pero no fue así. A veces realmente no podía distinguir cuando hablaba en serio y cuando no. Bruno, quiero a este bebé, dijo con naturalidad, como si fuera tan sencillo como respirar. Vamos a tenerlo,
y lo criaremos juntos. ¿Tan joven e irresponsable como para no entender lo que significaba traer un niño al mundo? No era una mascota cualquiera, era una vida real. Además, aunque él quisiera, ¿sus padres aceptarían algo así? Por eso lo rechacé directamente. Estaba a punto de irme cuando Nixon me llamó. Bruno, ¿tienes a alguien que te guste? La pregunta me dejó descolocado. ¿Qué tenía que ver eso ahora? Pero viéndolo tan serio, no quise ser grosero y respondí honestamente. Por ahora, no. Al escuchar mi respuesta, esbozó una sonrisa y se acercó un poco más. Yo sí tengo a alguien. Me quedé atónito. Aunque siempre decía que lo odiaba, no pude evitar sentir una punzada de celos. No sabía bien qué sentía por Nixon, pero lo atribuía a la envidia. Envidia de que tuviera a alguien que le gustara. Iba a soltar un «y eso que me importa», pero sin querer salió. ¿Quién es? ¿Lo conozco? Claro, rió ligeramente. Tú lo conoces mejor que nadie. ¿Quién podría ser? Empecé a repasar mentalmente, pero al final, todos parecían posibles candidatos. Desde siempre, donde Nixon aparecía, atraía todas las miradas. Durante la escuela, muchas chicas que le gustaban me pedían que le entregara cartas de amor. Yo aceptaba encantado a cambio de pequeños favores. Sentí curiosidad. ¿Qué te gusta de él? Nixon bajó un poco la mirada, su voz suave. Ni siquiera sé exactamente qué es, simplemente, poco a poco, se volvió la parte más importante de mi vida. Me he acostumbrado a que esté siempre a mi lado. Cuando despierto, lo primero que quiero es verlo, escuchar su voz. Solo así me siento en paz. Nunca había visto a Nixon, tan arrogante y altivo, mostrarse así, tan vulnerable. Era desconcertante. Aunque era consciente de que tenía a alguien en mente, me molestaba profundamente. Pensaba, qué irresponsable, quiere que tenga a su hijo mientras está enamorado de otro. Sentía el pecho tan oprimido que solo quería salir corriendo. Di unos pasos para alejarme, pero Nixon me jaló de vuelta, haciendo que chocara directamente contra su pecho firme. ¿No tienes curiosidad de saber quién es? Susurró. Tan cerca de él, podía sentir su respiración caliente contra mi cuello, haciendo que mi piel se erizara. Mi corazón latía descontrolado, confundido. Negarlo sería mentir. Claro que quería saberlo. Pero no quería que se diera cuenta, así que le devolví sus palabras con sarcasmo. ¿Quién será el pobre diablo al que le gustas? Nixon, lejos de molestarse, sonrió. Por un instante, vi algo rojo brillar en sus ojos, como si estuviera conteniendo emociones muy intensas. ¿Soy tan terrible? Se burló de sí mismo, con una tristeza que me hizo arrepentirme un poco. Quise consolarlo, pero no encontré las palabras adecuadas. Después de buscar en mi mente sin éxito, terminé rindiéndome. Lo siento, quiero saberlo. Quiero saber quién es. Su rostro se iluminó. Me miró con una ternura tan profunda que por un momento pensé que estaba a punto de declararse. Me toqué la cara, incómodo. ¿Tengo algo en la cara? ¿De verdad aún no lo entiendes? Negué con la cabeza. Entonces, con la voz más suave, Nixon dijo. Tonto, la persona que me gusta, eres tú. No quiero estar contigo solo por el bebé. De verdad quiero casarme contigo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Mi mente se quedó en blanco. Había sospechado de todos, menos de mí mismo. No creía posible que Nixon sintiera algo así por mí. Sé que esto es muy repentino para ti, añadió con una sonrisa apenada. Puede que ahora mismo te asuste, pero no importa. Te esperaré, hasta que puedas aceptarme. Me quedé mudo. Así que él sí recordaba todas las veces que me había molestado, todas las heridas que me había dejado. Y aún así, estaba dispuesto a quedarse. Recordé que Nixon me había dicho que cuando fue a buscarme al hospital no era para burlarse, sino para confesarme todo esto, pero que acabamos peleando por una tontería.
Mi cabeza era un caos. No sabía si lo que sentía era amor, pero saber que la persona que le gustaba no era nadie más, sino yo, me dio una cálida felicidad inexplicable. Extra. Ese día, al volver a casa, descubrí que mi tía también había regresado. Estaba ocupada en la cocina y me pidió que lavara algo de fruta, porque más tarde vendrían invitados importantes. No sabía quién sería tan distinguido como para merecer que sacáramos las cerezas, esas que normalmente nunca comprábamos por el precio. Hasta que vi quién era el invitado, mi corazón empezó a latir desbocado. Las palabras que Nixon me había dicho la última vez parecían aún resonar en mis oídos. Pero antes de que pudiera decir algo, vi que tras él venían dos figuras de peso. Sí, eran sus padres. En cuanto entraron, sus ojos inevitablemente se posaron en mi vientre. Especialmente su madre, que al verme se acercó con una expresión de profunda ternura. ¡Ay, qué delgadito estás! Me parte el alma verte así. Mientras hablaba, lanzó una mirada de reproche a Nixon. ¿Ni siquiera sabes cuidar de una persona? ¿Para qué sirves entonces? No era común ver a Nixon sin palabras, pero en ese momento no supo cómo defenderse. Mi tía, al ver a los dos padres de Nixon en casa, quedó completamente atónita. Ni siquiera le dio tiempo de secarse las manos antes de salir corriendo a recibirlos. Era evidente que venían a tratar el asunto de mi embarazo. Cuando mi tía oyó mencionar que yo esperaba un bebé, se levantó de golpe de la silla. ¿Qué acaban de decir? ¿De dónde salió ese niño? Yo también estaba sorprendido. No esperaba que Nixon les contara todo tan rápido. Ante las insistentes preguntas de mi tía, no tuvimos más remedio que contarle todo lo que había pasado. Cuando entendió que era un hijo de Nixon, casi se desmayó del impacto. Tuve que ayudarla a sentarse. Ella pensó que yo había sido víctima de algún abuso, y en su furia me defendió tirándole las cerezas a Nixon, dispuesta incluso a exigir justicia. Dime la verdad, ¿te forzó? Recordando aquella noche llena de pasión, en realidad ni yo mismo sabía quién había empezado. Pero al final, bajé la cabeza, avergonzado, y admití con voz baja. No, fue algo que quise hacer, por mi propia voluntad. Fue entonces cuando mi tía confesó un secreto que había guardado durante muchos años. Resulta que mi condición especial no era desconocida para ella. No me lo había contado por miedo a que me sintiera acomplejado. Si hubiera sabido que algo así podría pasar, te habría llevado a operarte desde pequeño. Decía mientras secaba sus lágrimas. Bajé aún más la cabeza, incapaz de mirar a sus ojos. Sabía que la persona a la que más había fallado en esta vida era ella. Ella había renunciado incluso a formar una familia por cuidar de mí, y aún así le había causado tantas preocupaciones. En ese momento, Nixon se arrodilló delante de mi tía. Fue culpa mía. Fui yo quien insistió en llevar a Bruno al bar. Estoy dispuesto a asumir todas las consecuencias. La madre de Nixon también habló. En el fondo, también es culpa mía por no haber educado bien a mi hijo. Si quiere castigarnos, hágalo. Nosotros no nos vamos a interponer. Ambos ya habían mostrado su actitud sincera, lo que logró calmar un poco la furia de mi tía. ¿Así que qué planean hacer? Preguntó, aún recelosa. Nixon, sin dudarlo un segundo, respondió firme. Casarnos.